Vamos a hacer un paisaje con acuarela con esta especie de pincel que tiene un depósito detrás, ¿no? Lo cargamos de agua y cada vez que apretamos pues salen gotas, ¿no? Y entonces ya las podemos mezclar con las pinturas de acuarela. Cogemos, por ejemplo, un poco de verde, así no hay que estar pinchando en el agua. Pulsamos un poco y ya sale el agua y extendemos zona verde sobre el papel. El papel puede estar húmedo, pero bueno, tiene bastante gramaje, bastante grosor, con lo cual no hay problema. Entonces empezamos a poner de forma irregular y a llenar de verde. Como vemos allí donde hay más pintura, pues sale un tono con un valor más oscuro, ¿no? Entonces se trata simplemente de llenar un poco el papel. Ahora marcamos, por ejemplo, con un color siena, como puede ser este, y marcamos por aquí lo que puede ser un camino, ¿no? Entonces, como por efecto de la perspectiva, el camino es tal que según nos alejamos, pues esto se va reduciendo, ¿no? Hasta convertirse en un punto. Son los puntos de fuga. Entonces podemos manchar aquí simplemente dando la tonalidad correspondiente al oscuro del suelo, que podremos ir variando, ¿no? Bueno, lo normal es, como el camino es horizontal, que las franjas que hagamos sigan pues líneas horizontales, ¿no? Marcamos ahora un poco con un verde que puede ser más oscuro, pues por ejemplo por aquí. Y ponemos todo por aquí entrelazándose un poco con el paisaje hacia el final, y lo mismo por aquí. Entonces volvemos a coger, que se descarga. Entonces tenemos aquí, vamos a poner más oscuro de este lado, ya que vamos a considerar la luz del lado derecho, y vamos a poner zonas de más oscuridad para las plantas por esta zona, por ejemplo. Entonces podemos ir alternando tonos verdes de distintos colores y de forma irregular. Por efecto de la perspectiva también aquí serán más grandes estos árboles que los que van hacia el fondo. Entonces podemos coger distintos verdes. Las distintas matizaciones de color enriquecen siempre la obra, aunque sea bastante a nivel de boceto, como puede ser esta. Entonces vemos que lo que sería el paisaje se va reduciendo, y también hacia aquí se va reduciendo todo por aquí y se va acercando todo hacia ese punto, ¿no? Entonces debe ir acercándose por efecto de la lejanía hacia ese punto, ¿no? Entonces seguimos ensuciando un poco así con un verde genérico todo, y una vez ya que tenemos ya marcado los oscuros y tonos básicos principales, aquí también lo que va a ser el suelo, extendemos y ponemos por detrás este verde, con lo cual hemos cubierto prácticamente todo, ¿no? Aquí perdemos el paisaje entre verde y el oscuro ahí del paisaje, que puede ser más oscuro según nos alejamos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, podemos ya empezar, pulsamos otra vez el pulsador, podemos empezar a dar tonalidades para lo que serían, por ejemplo, los troncos. Según nos alejamos, pues serán más delgados, y lo normal es que tengan menos consistencia y estén menos definidos. Según nos vamos acercando, cada vez tendrán una tonalidad más oscura que puede tirar hacia el color, por ejemplo, marrón. Tenemos que tener cuidado también de que no se mezclen, entonces ponemos ahí algunos a distinta distancia, y en la base pues marcamos también cómo se entrelazan sobre el suelo. Entonces tenemos, por ejemplo, estos árboles. Ahora voy a poner otro aquí, por ejemplo. Por supuesto que deben ser verticales. Cojo entonces un poco de este tono tirando a marrón y marcamos aquí la base, cómo se entrelaza con el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, simplemente se trata de ir marcando por aquí
posición de distintos troncos. Si le echamos mucha agua, pues la aguada no aparece como una forma de tronco, ¿no? Entonces debemos ser cuidadosos a la hora de ir poniendo los tonos, y como decíamos, según nos acercamos, pues más grueso, uno que esté allí detrás será más estrecho. Si se nos extiende la tinta por algún lado, luego le pondremos verde y lo cubriremos. Al principio marcamos aquí algunos, allí otro, por ejemplo, más lejano, más fino. Entonces, que no tengan toda distancia progresiva, no son farolas. Entonces seguimos cubriendo un poco, y una vez que tenemos esto también vamos marcando distintas ramas que se podrían ver por ahí para las distintas partes de los árboles, ¿no? Lógicamente, según nos alejamos del tronco, las ramas serán cada vez más estrechas, más finas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, según nos alejamos, aquí. Luego, pues todos los fallos que haya, pues los cubrimos con hojas, ¿no? Nosotros simplemente vamos marcando de forma aleatoria, y en la base de los troncos pues vamos a hacer que, por ejemplo, proyecten su sombra. Entonces pondremos un verde más oscuro a partir de la base siempre. También por el final iremos poniendo más oscuros por ahí detrás, y lo mismo por aquí. Entonces proyectan las sombras por detrás, cogemos el verde, y una vez que llega aquí al suelo proyectarán las sombras sobre el suelo, con lo cual cogeremos el marrón y proyectaremos la sombra de los árboles. Si está muy oscuro, luego ya podemos aclarar. Y igual que proyectan las sombras, pues sobre lo que sería el suelo, pues también van a proyectar las hojas, ¿no? Con lo cual habrá que ir marcando también esos oscuros, y en principio vamos marcando solo los troncos, pero luego marcaremos también las hojas, ¿no? Pues marcamos las posiciones de los troncos, definimos por dónde van, marcamos algunas hojas, recordamos más arriba ya serán mucho más finas, ahí se nos escapó. Tendríamos que hacerlo con un pincel mucho más fino, que aquí podemos coger en la esquina. Y ahora, una vez ya que hemos puesto unas cuantas hojas, pues podemos taparlas. Una vez que hemos puesto las ramas, podemos taparlas con hojas. Bueno, tenemos ya las posiciones de los árboles, y ahora con más agua, ahora aquí extendemos lo que decíamos, las sombras de las hojas. Entonces tenemos este árbol, por ejemplo, y todas las hojas que proyectan aquí sus sombras, con lo cual será el mismo tono pero más oscuro, el mismo tono. Aquí tiene que ser verde, y aquí vamos cubriendo los detalles para las hojas. Entonces ponemos más agua para que se vaya mezclando. Mismo por aquí. Ponemos también todo por aquí. Recordamos que esto tiene que ser apaisado, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, quitamos el marrón y ya volvemos al verde, y empezamos a entrelazar zonas más oscuras que agrupan hojas, ¿no? Entonces, y con estas ya vamos tapando distintos verdes. Aquí
aquí, y así ya aprovechamos por un lado para dar también aquí textura anterior de las hojas, que algunas se verán así definidas con líneas, ¿no? Entonces hacemos aquí las formas irregulares de las hojas de los árboles, tapando ahí algunas que quedaron gruesas. Vamos marcando los oscuros, sobre todo para la parte de abajo de los árboles, y los que están en primer plano pues se verán con más intensidad. Pues volvemos por aquí, volvemos al verde y marcamos por aquí en los primeros planos, y lo mismo todo por aquí. Recordamos que por efecto de la perspectiva todos estos árboles pues tienden a ir hacia un punto, lo que son todas las hojas, con lo cual todo esto tiende a venir hacia este punto central. Marcamos ahí los verdes, lo mismo por aquí y lo mismo todo por aquí. Vamos marcando aquí efecto de los oscuros que suben por ahí también y que se extienden por aquí. Y marcamos también ahí cómo se va alejando ahí y se marca el final del paisaje. Bueno, esto ya nos dice que hay una profundidad, y también podemos marcar aquí la base de lo que es el suelo visible en un primer plano, ¿no? Pues todo por aquí. Marcando aquí detalles para texturas de las hojas, que se entremezclan con las sombras y definen ahí irregularidad en esas sombras, ¿no? Entonces recogemos con más color verde y vamos marcando ahí, haciendo contrastes donde nos interese. Entonces tenemos por un lado las sombras que salen de los árboles, proyectan también un primer verde más oscuro, todo por aquí. Cogemos el verde más oscuro y lo marcamos ahí al lado de los árboles. Entonces entendemos que esa sería zona de sombra, ¿no? Proyecta aquí esa sombra en la base del árbol. Bueno, podemos marcar algunas hojas más por ahí y también en un primer plano cuyas hojas pues eran más grandes, ¿no? Según nos alejamos se van reduciendo a nada, ¿no? Bueno, marcamos algunos oscuros, también hacemos ahí alguna rama que quede mejor definida si queremos con más oscuros. Y completamos aquí un poco con los verdes para que quede adecuado aquí al formato, poniendo también más oscuros, por ejemplo, para algunas zonas, sobre todo la zona inferior. Bueno, pues recordamos, tenemos por un lado el oscuro que proyecta aquí de los árboles, podemos coger más oscuro para infundir aquí y hacer que los árboles sean más llamativos. Entonces tenemos este oscuro, por ejemplo este, sobre todo los del primer plano. Recordamos que los de los segundos planos se van haciendo más delgados, ya que están más lejos y se ven más finos. Estos también podemos marcar aquí, sobre todo por la parte izquierda, mayor oscuridad. Entonces cogemos un tono más oscuro y le damos por aquí, por lateral izquierda. Bueno, también la sombra se proyectará algo más intensa allí justo de donde sale y se va perdiendo ese oscuro, con lo cual aquí podemos en un primer plano oscurecer un poco más.
Bueno, si todavía tiene mucha agua, no se va a mezclar muy bien. Bueno, marcamos algún oscuro más por ahí para las hojas, todo para las zonas de abajo. Y ahora vamos también a acabar esto en un primer plano aquí. Las texturas de las hojas de los materiales pues serán mucho más intensas que aquí en el último plano, que ya se degradan, ¿no? Y si queremos perderlo, pues podemos echar un poco de agua, con lo cual ahí queda ya indefinido el contorno para el final, pero nos interesa marcar pues más en un primer plano, pues por ejemplo, para no tener que estar pintando ahí un cuadro de mayor tamaño, pues podemos acercarnos y reducir. Esto tendría que tener la textura de las hojas. Y aquí el oscuro, como decíamos, más intenso al lado de las texturas de las hojas, ya que son las sombras de las hojas. Bueno, por último, marcamos también aquí toda zona de oscuridad. En este primer plano podría estar más a la sombra y habría que hacer con detalle pues las hojas, marcando más oscuridad para las zonas bajas, que es donde no llega la luz, ¿no? Extendemos un poco aquí el oscuro y difundimos aquí esto para el contorno de estos árboles, y lo mismo aquí poniendo más oscuro para alguna zona. Y por último, pues marcamos también aquí la posición de algunas hojas que se verán en un primer plano. Habría que hacerlo mejor con un pincel más fino. Entonces podemos hacer algunas más finas y más claras, pero recordamos que las texturas siempre corresponden al primer plano, ¿no? Entonces aquí veremos pues el efecto de estas plantas en un primer plano, que puede llevar más agua, con lo cual las estamos haciendo hacia el fondo un poco más claras, pero deben quedar ahí definidas en lo que es la base del paisaje, ¿no? Marcando aquí en la base también los tonos en general para esos oscuros de las plantas. Marcamos por aquí también. Estas hojas quedarán del color más oscuro por estar al lado del árbol, ¿no? Vamos aquí alguna. Y vamos a concluir pues poniendo aquí algunos oscuros para las hojas. Bueno, pues recordamos los tonos más claros, siempre por aquí, por la parte superior. Si se nos mezcla con tonos anteriores, limpiamos con agua y con un trapo, y estos verdes, que son más sutiles, pues funcionan mejor para las capas más altas. Entonces dejamos esos verdes aquí, ya que es donde llega más luz, y los oscuros siempre para la zona más baja, ¿no? Entonces marcamos aquí algún oscuro más. Son en realidad las bases de los árboles, ¿no? Entonces aquí la parte más baja. Bueno, este tipo de ejercicios tienen más interés cuando hay mucha variedad de tonalidades, texturas, etc.
Bueno, podemos extender por ahí algunos verdes, marcar por aquí. Y ya sabemos en primer plano, pues aquí algunos verdes, de manera que no queden prácticamente blancos en el paisaje. Extendemos por aquí y también por aquí. Y lo mismo aquí en la base. Bueno, pues lo vamos a dejar así. No todos los árboles tienen por qué ser iguales, o sea que podemos exceder aquí en el tamaño de alguno. Y podemos insinuar también algunos troncos más por ahí detrás. Ahora ya van en fino, porque están más lejos y se ven menos, ¿no? Entonces marcaríamos por ahí algunos más por detrás, ¿no? Y lo mismo por ahí detrás. Cuanto más lejos, pues más sutiles, ¿no? Podemos, para concluir, dar algún tono todavía más oscuro, ya que es la zona baja de los árboles y no llega la luz. Entonces, coger algún tono más oscuro aquí para las bases. La alternancia entre oscuros y claros también le da más interés a el cuadro. En este caso, el boceto a podemos extender, y también por aquí. También la variedad de verdes le da más riqueza. Bueno, pues lo dejamos aquí. Recordamos, fundamental, para que no quede ahí una hoja en el aire, pues picamos aquí como si hubiera ahí un árbol mayor y aquí, por ejemplo, otro mayor. Y aquí debajo un oscuro, y lo mismo aquí. Oscuros para hacer ver que aquí está la luz y detrás siempre la sombra. Bueno, pues lo dejamos aquí. Recordamos, todas las líneas deben concurrir hacia un punto y hacia ahí, hacia el borde, se puede perder todo en profundidad hacia ese punto de lo que es la fuga, ¿no? Marcar por aquí como si fuera el contorno de la zona del paisaje y aquí los oscuros. Igualar, y lo mismo aquí, que no quede mucho blanco.